no conocemos la palabra de Dios, las mentiras del enemigo fácilmente nos confunden. Dice un pastor, y me gusta mucho esta frase porque dice, muchos vienen a la iglesia. Si Satanás dice así, si vos viniste a la iglesia y yo no te puedo impedir, voy a impedir que vos escuches la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que trae transformación en la vida. Entonces, como nosotros no somos cristianos todavía, ¿verdad? Con nosotros no tenemos entendimiento. Muchas veces el enemigo es muy fácil colocar mentiras en nuestra mente, confundirnos, como hizo con esa chica. Empezó de la nada a meterle cosas en la cabeza y se torna una verdadera guerra. ¿Por qué ellos no escuchan la palabra? Porque no tienen conocimiento de la guerra que está pasando. Por eso, dejé bien en claro cuál es mi tema. Porque si nosotros no entendemos qué tipo de guerra, y si es guerra espiritual o no, de qué está hablando, no podemos entender cómo funciona esa guerra. Entonces, estamos en guerra, y guerra espiritual. Pero cuando conocemos a Cristo, Él nos dice que somos nuevas criaturas en Él. Y eso es verdad, pero implica desaprender todo lo que aprendimos en el mundo. Pero ¿cómo funciona esta guerra? Vamos a empezar a entender cómo funciona realmente esta guerra. ¿Cómo ataca el enemigo? 1. Dice así, Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Los pensamientos son líder y precursor de nuestros actos. Dice la palabra de Dios que como nosotros pensamos es como nosotros actuamos. Y así somos. Y eso es cierto. Todo lo que nosotros pensamos, lo hacemos. Y si el enemigo consigue hacerte pensar que eres una persona incapaz, entonces actuarás de forma incapaz. Si el enemigo consigue meter en tu mente que no sos válido, que no vales para nada, entonces empezás a actuar y a vivir de esta manera. Logra convencerte, bueno, así va a ser usted. Número 2. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Si el enemigo consigue atraparte en el mundo, que son las personas que están ahí afuera, que no tienen conocimiento, actuarás y serás como ellos. Entonces la batalla de este día para Satanás ya está gana. Bueno, ¿y qué más hace Satanás? ¿Cómo más ataca? Punto número 3. Juan 8:44. Vosotros sois vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo ataca Satanás? Con mentiras, con dudas, con incredulidades, con culpabilidad y infinitas cosas. Pero todo es mentira. Después puede atacarte convenciendo de que las personas del mundo hacen es bueno. Dice la palabra de Dios, y lo llamarán bueno lo malo y malo cosa buena. Si él consigue convertir esos dos principios morales y convertir tu mundo y que vos empieces a creer que las cosas malas son buenas, eso es quiere hacer. Bueno, pero ¿cómo puedo yo vencer esta guerra? Y ahora vamos, y me gustan estos puntos, puntos de Dios. Dice, ¿cómo puedo vencer esta guerra? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, entendimiento, para que la cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piensa en lo que estás pensando. En todo tiempo, ¿cómo puedo renovar mi mente? Piensa en lo que estás pensando. ¿Será que yo pienso todo el día que soy incapaz luego y escucho luego música depresiva y estoy ahí? ¿O será que yo pienso que yo soy una vencedora en Cristo que me fortalece? Piensa en lo que estás pensando. Empieza a analizar tus pensamientos todos los días. ¿Cuántos son pensamientos de derrota? ¿Cuántos son pensamientos de victoria? Todo lo que vos pensás, así sos, dice la palabra de Dios. Entonces empieza a analizar. ¿Dónde hay un lugar en tu mente que no es ocupado por Dios, es ocupado por el enemigo? Bueno, vos podés decirme, sí, Mariana, yo ya no vivo más para el mundo, yo soy cristiana ahora. Y ahora vivo conforme a la palabra de Dios, yo me veo a los lados.
colocamos un simple caso. Una persona que comete pecado, vamos a decir, de masturbación o ve pornografía. Vos me podés decir, Mariana, yo no veo más pornografía, ya dejé eso de lado. Mi mente ya está condicionada en que yo no puedo hacer eso porque la palabra de Dios me enseña así. Está bien, pero mientras vos no te ocupas de hacer algo para el Señor, ese tiempo que vos tenías te va a tentar. Porque donde hay un espacio vacío, hay espacio para el enemigo. Pero al revés de dejar ese espacio vacío en tu mente, confesá tu pecado y ocupate. Efesios 2:3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y los pensamientos, y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ellos. Pablo habla de un tiempo antiguo, donde él también cometía pecado. Él habla que él vivía para la carne y para los pensamientos de la carne. Nosotros tenemos esta misma naturaleza todavía en nosotros. Por eso es importante que cada día renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Y al revés de dejar esos pensamientos nos guíes, ocupémonos con la palabra de Dios. Si usted dedicaba un tiempo a algo que no era productivo o era pecado, bueno, ocúpese de algo bueno ahora. Y a eso es lo que me voy ahora. Punto número 2 de Dios. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que llevan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando nuestra líder Mariela nos enseñó este versículo por medio de un devocional que tuvimos, cambió mi vida. Así como ella también testifica que cambió la de ella, yo creo que todas las chicas de Cuñada en Barete podemos decir eso. Porque cada vez que me vienen pensamientos que no están conforme a la palabra de Dios, yo resguardo mi mente diciendo y confesando este versículo. Ustedes pueden utilizar la palabra de Dios y confesar este versículo. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando usted hace eso, cierra las puertas de su mente al enemigo. Y él ya no puede más influenciarte porque tus pensamientos están bajo obediencia de Cristo. Piensa en esto. Bueno, yo les dije que tienen que ocupar su mente, ¿verdad? Su mente. Dejar de pensar en lo viejo. ¿Pero en qué voy a pensar? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando ustedes desocupan y renuevan su mente, es hora de meter cosas buenas. ¿Qué son cosas buenas? Servir a Dios. ¿En qué puedo servir? Yo no sé cantar, yo no sé hacer teatro. No importa. Servir un vaso de agua es servir a Dios. Como dijo Miguel, compartir un flyer, un devocional es servir a Dios. En vez de vos estar viendo macanada en tu Instagram, compartir un devocional, ocupá ese tiempo, deja de pensar en esas cosas y ocupate todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza. En eso ustedes tienen que empezar a pensar. Cuando piensas así, empiezas a ocuparte de lo bueno. Es necesario que nuestros pensamientos concuerden con los de Dios. Al entender el plan y el propósito de Dios para nosotros, comenzamos a caminar en Él. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y empezamos a discernir la palabra de Dios y empezamos a entender sus propósitos, ustedes van a ver un Dios bueno que tiene un propósito en general, pero en particular para la vida de cada uno de ustedes. Jóvenes, les insto a que ustedes puedan ocuparse de lo bueno, a que puedan orar para que Dios les revele a la voluntad de Dios para sus vidas. No importa que tengan entendimiento o no de la palabra, oren y Él les responderá. Bueno, punto número 6 de ataque de Dios. Ahora sí, chicos, es hora de atacar. Pero antes de entrar en ese punto, quiero recordarles que si usted todavía no es un creyente maduro en la fe, cuidado con atacar al enemigo, porque él no juega. Estamos en guerra, les recuerdo. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo les dije, nosotros atacamos con armas espirituales. Y esas armas no son cualquier cosa, son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios, la alabanza, el nombre de Cristo,
la adoración y el ayuno. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros empezamos a entender su palabra y a meternos en ella. Cuando nosotros estamos acá alabando a Dios, damos palabras de agradecimiento y en eso pensamos. En el nombre de Cristo. Se recuerdan que colocan todo pensamiento cautiverio en obediencia de Cristo. En el nombre de Cristo hay poder y es un arma que ustedes pueden utilizar. En el nombre de Cristo somos fortalecidos, somos protegidos y es un arma potente contra el enemigo porque Jesús venció la muerte y en Él tenemos victoria. La adoración y el ayuno. Bueno, todo esto que les mencioné son palabras de Dios. Todas estas armas vienen de profesar palabras de fe. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que palabra de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, poderosa para destrucción de fortalezas, viva y eficaz. Bueno, así como Jesús fue atacado en el desierto, atacó con palabras. Dice en Lucas 4, 1 al 13, pueden leer en sus casas, que Él dio un ejemplo vivo de cómo la palabra de Dios es viva y eficaz contra el enemigo. Es por medio de esta verdad que somos libres y ganamos la guerra. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si nosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En medio de esta guerra, si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, firmes, nosotros podemos vencer. La guerra se vence de batalla en batalla. Cada día es una batalla en nuestra mente. No se dé por vencido. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. Así con esa chica que estaba cayendo y levantando, siendo estirada para todos lados, en su tiempo, y si nosotros permanecemos en Él, si nos levantamos cada día y hacemos guerra al enemigo, vamos a conseguir. Es de a poquito, es de poco a poco. Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios echará a las naciones delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no aumenten contra ti. Cada etapa del proceso tiene su importancia, es poco a poco. No vayan con todo a atacar al enemigo. Recuerda que les dije eso. Es poco a poco Jehová echará las naciones delante de ti. Sigue adelante. Isaías 41:10. No temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Jesús, Dios, no nos deja a la par. Luchen solos, vírense, ganan el enemigo. No, Él está con nosotros cada día. Y es como Álvaro dijo al principio, Él utiliza nuestras vidas. Él nos ayuda a vencer al enemigo. Él está con nosotros, no nos desampara. Y tenemos que tener conciencia, sabiendo que todo obra para bien. Y al final estaremos con Él. Venceremos la guerra por Jehová de los ejércitos. Me gusta una frase que la pastora dijo y hizo así: Jehová de los ejércitos nunca ha perdido una batalla. Y ese Jehová es que está con nosotros. Zacarías 4:6. ¿Uno más? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová. Y en vez de este nombre vamos a decir cada uno nuestro nombre. A Jehová a Mariana, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová te hará libre y vos ganarás esa guerra poco a poco. Así como esta chica que vimos acá fue victoriosa en Cristo, vos también vas a ser victorioso. Si sometés tu mente a Dios, si vos entendés realmente los planos de Satanás y vos empezás a batallar en ese campo de batalla, serás vencedor.